Bien, vamos continuando o vamos terminando con la parte de órganos genitales internos masculinos. Hemos hablado de conducto deferente, de vesícula seminal, hemos hablado de conducto eyaculador, próstata y acabamos de hablar de las glándulas vulvuretrales. Cada una con las características de irrigación, correlación que tiene, y vamos a ir terminando la descripción con drenaje linfático. Hay que mencionar que lo que respecta a próstata va y se dirige a los nódulos sacros y a los nódulos ilíacos internos. Lo que respecta a las vesículas seminales van hacia los nódulos ilíacos internos. Y lo que representa conducto deferente, miren que conducto deferente va a ir hasta los nódulos aórticos y los nódulos de la vena cava. Y también van a ir hacia los nódulos del conducto deferente de la ilíaca externa y de la ilíaca interna. Entonces, eso para los nódulos de conducto deferente. Así como van, ¿por qué van hasta la aorta? Porque los vasos linfáticos están muchas veces adheridos a la arteria y la arteria testicular u ovárica es rama de la arteria aorta. Carla Martínez Doctor, buenas Sánchez, tardes. Por favor, dígame. ¿puede repetir los últimos, por favor? Los últimos módulos. Ya. Gracias. Muy bien. Próstata, nódulos sacros e ilíacos internos. Próstata. Vesícula seminal, nódulos ilíacos internos e ilíacos externos. Vesícula seminal. Conducto deferente. En la parte externa, generalmente, todo lo que está en la parte externa van hacia los nódulos aórticos y o a los nódulos de la vena cava, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente como la arteria testicular viene a la porción de testículo y los vasos linfáticos quedan en arteria testicular, por eso pueden dirigirse hasta la porción lumbar. Lo mismo en este segmento. Para conducto deferente, además del aórticos y de la vena cava, ilíacos externos e ilíacos internos, para el mismo conducto deferente. Muy bien, acá podemos ver esa misma característica. Estos son los nódulos ilíacos internos. Rojo, negro son mis nódulos sacros. Azul son mis nódulos ilíacos externos. Bien, ahí están esos tres nódulos en esta pieza. Estábamos mencionando un poco de la inervación y estábamos acabando de describir que la inervación viene de la parte simpática del plexo hipogástrico y parasimpática de los nervios esplácnicos pélvicos. No olvidar lo que han llevado en la anatomía 1. ¿Qué dice? El mecanismo de erección masculina es porque vienen fibras parasimpáticas a los nervios prostáticos, al plexo prostático, y esto a los nervios cavernosos. Cuando llegan a los nervios cavernosos, el cuerpo cavernoso es el tejido eréctil del pene. Entonces, gracias a la estimulación parasimpática puede ver la erección. Gracias a esto es de azul, por si acaso, lo que está viniendo, ¿no? Ahí está de azul, las fibras parasimpáticas. De rojo está marcándose a las fibras simpáticas del plexo hipogástrico. No olvidar que la estimulación simpática produce la eyaculación para el sexo masculino. Acá lo que hace un momento les decía, estos son pequeñas nodulaciones. Generalmente mejor llamarlos nódulos, así los pacientes, cuando se les dice tumor, ya se imaginan lo peor. Tal vez el uso del lenguaje muy usado para correlacionar con patología maligna. Entonces acá le digo un nódulo, tiene un nódulo, listo, ahí acabó la historia. ¿Hasta qué? Hasta que yo haga PSA, haga ecografía, y por último puedo hacer tomografía incluso, pero demuestre que este nódulo es maligno, benigno. Entonces a la descripción
Acá miren procesos de calcificación a nivel de la estructura prostática que pueden darse en relación a la edad. Y un procedimiento muy común, y para hombres, pues, los que ya no deciden querer tener hijos, ahí está la vasectomía, ¿no? Ahí está la vasectomía. Nada de que hacerle operar a la mujer, no está que es el sexo fuerte, el varón. Entonces, y realizar, aunque no crean, se hacen más ligaduras de trompas que vasectomías. 50, ni siquiera 50. 1000 a 1, la correlación de cada 1000 a 10.000, puedo incluso exagerar en otros países, por cada 10.000 pacientes que se hacen una vasectomía, no, por cada 10.000 mujeres que se hacen ligadura de trompas, un varón se hace una vasectomía. Dígame, Leonardo. Doctor, una pregunta, una vez hecha esa operación, ¿se puede volver para atrás o ya no? Volver a tener hijos, hay procedimientos irreversibles. ¿Cuál es uno de los procedimientos irreversibles? Es justamente esto de, miren esta técnica. El procedimiento irreversible es el de ahora. Antes solo existía la ligadura, igual en las trompas uterinas, solo existía la ligadura. La característica es que esto, en este pleno siglo XXI, ya no sea reversible. Por eso se está tomando la decisión de hacer una vasectomía. Hay pacientes y pacientes. Paciente que ya tiene 50 años, se ha divorciado 2 veces y encuentra el amor de su vida recién, disque, entonces quiere tener hijos. Muchas veces en los artículos recientes de estos médicos que se dedican a la fertilización in vitro, es sacar estructuras germinales del testículo, testis en latín se dice. Entonces el testículo testis es ahí donde se está produciendo las células. En ningún momento se ha coartado la producción tanto de la hormona, de la testosterona, como la producción celular. Eso sigue, va a seguir. ¿Por qué no va a seguir? Entonces, lo que se hace es sacar con punción esas estructuras celulares y eso llevar a fecundación in vitro, ¿no? Porque este procedimiento ahora ya no, además de, miren, se corta un pedazo y además de cortar, se cauteriza y listo. Ahí queda, esterilizado. ¿Está bien? Dime, Leonardo. Tenía 2 más, Doc. Es que en el mismo autor, que en la página, en su libro de embriología, en la página número 26, en el segundo cuadro clínico, habla de que es reversible, pero es actualmente es reversible, pero ¿cómo le digo? Hay cierto porcentaje del cual ya no es posible, pero quiero saber si eso en Bolivia... No, por eso, es dependiendo de la técnica, por eso. En pleno siglo XXI, ya no le voy a decir, ya no le voy a hacer una vasectomía diciéndole que va a ser reversible. Ajá. Más bien, yo le hago una vasectomía para que sea lo menos reversible posible, ¿entiende? O sea, por eso se trata de un método anticonceptivo definitivo, ¿no? ¿Cuál era lo que antes se hacía? Mire, Escobar. Mire, ve estos hilos que están acá, estos que estoy marcando con rojo, sí. Se llama ligaduras. Entonces, lo que yo simplemente hacía con procedimientos anteriores era hacer ligaduras. Y no así seccionar un pedazo del conducto deferente. Pero a lo que me voy, ¿no? La gente, los pacientes, cada paciente que hay de especial, en una oportunidad acá en Santa Cruz, lo han demandado al médico. ¿Por qué? Porque no ha hecho un procedimiento adecuado y ha quedado embarazada una persona. Entonces, y lo han demandado y ha ganado con justa razón. Si nosotros, o sea, dentro de la concepción de vasectomía, usted va a leer, Escobar, el título quirúrgico que dice vasectomía en cirugía, es realizar una disección del conducto deferente para que el individuo no pueda procrear. Así está definido la vasectomía.
Entonces, eso de que me diga usted que sea reversible o que Kane Moore lo aplique, sí, hay técnicas. Se ha querido referir a esas técnicas anteriores, donde ahí están los nódulos o simplemente eh, los hilos que se pueden utilizar para realizar prensión en el conducto deferente, técnicas antiguas ya no realizadas. Porque lo que ahora se busca es más bien no hacer que no sea reversible, hacer que justamente no existan casos de que el paciente quiera tener, si llega a la vasectomía, ¿por qué no quiere tener? ¿No? O usted, ¿qué va a hacer en el caso? Usted es el cirujano y querer volver a hacer, más bien las técnicas que se priorizan en urología son pues para que ya no se pueda hacer nada. Ahora, eso es el criterio de Moore, está bien, porque ha conceptualizado una técnica antigua y una técnica nueva, está bien, es Moore. Pero dentro de eso hay que mencionar algunos conceptos urológicos recientes que lo que hacen es fortificar la técnica para que no exista más bien esa situación. Dígame, ¿quién más está levantando la mano? Sigue, Escobar. Caetano. Caetano, dígame, Caetano. Una vez que pregunten, le bajan la manita después ya. Dime, Caetano. Yo estoy aquí a mirar sobre a vasectomia, mas teve amigo meu que fez a vasectomia e depois de um ano a mulher apareceu embaraçada porque passou el testículo, espermatozoide. ¿Qué pasó? Es que por eso mismo, miren, el cuerpo es lo mismo que dices, Escobar. Yo, ¿para qué me voy a arriesgar como cirujano si me están diciendo, hágame una vasectomía, dígame a mí como cirujano, vasectomía? Yo le voy a sacar lo más que pueda de un pedazo, le voy a sacar unos 4, 5 centímetros. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a sacarle un pedazo de su conducto deferente? Para que en algunas circunstancias, ¿qué se hacía en técnicas anteriores? Ya se ha ido evolucionando, se han hecho primero las ligaduras. Bien, no sirve, hay muchos todavía embarazos. Bien, evolucionemos, cortemos. No sirve. ¿Por qué? Porque el tejido del cuerpo humano tiene proliferación celular. Bajo ese concepto de proliferación celular, puede haber degeneración de algunas estructuras en algunos pacientes que tienen más que otros este mecanismo de proliferación celular. Se ha visto que si ese paciente, imagínense ahí lo que dice Caetano, solamente lo han cortado y no han quitado un pedazo del conducto deferente. ¿Qué ha pasado con ese conducto deferente? Ha habido una proliferación y otra vez aquí lo mismo que pasa con una fractura. ¿Qué pasa con una fractura? La discontinuidad ósea. ¿Qué se forma? Callo óseo. Vuelve a formarse la estructura ósea. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo que evitar de hacer es que esos procedimientos, yo no sé por qué alguien haría algo reversible. Yo más bien tendría que decir, ¿por qué? Porque conozco el cuerpo humano y sé de los mecanismos de fibrosis. Y lo que comenta Caetano es muy acertado en este momento. ¿Por qué? Porque pudieron haberle cortado Caetano hasta ahí, y no sacarle un pedazo, solamente cortarlo ahí. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer el tejido? Sí. El tejido volvió, se proliferó y volvió a ser el mismo conducto permeable, ¿no? Sí. E bisturi elétrico no guiada isto? ¿Qué? Bisturi elétrico no Pero por cierra. eso, Caetano. O sea, yo tengo cirujanos y tengo cirujanos. Pues. Ahora, si usted me dice que lo ha hecho un residente, un urólogo, un cirujano general, un médico general, ¿quién tiene más experiencia en hacer estos procedimientos? El urólogo. Médico, El urólogo. Sí. Y ahora hay urólogos y urólogos. Puede que un urólogo, lo que haya entrado es cortar solamente ese pedacito, listo, haya anudado, o sea, separado y listo. Hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Entonces,
Puede sí, o sea, puede ver que un urólogo que le haya hecho este procedimiento haya fallado en el procedimiento y en esto. Porque lo que se quiere, como le estoy comentando a Escobar, es pues que no sea reversible. Se está queriendo no tener hijos, pues. Esa es la finalidad, ¿no? Ahora Sí, que sea una persona inmadura, que después, mañana pasado, a los 3 días, años, se arrepiente y diga, no, quiero volver a tener hijos. Entonces, hay otros métodos que debería haber usado, pero en la parte de la medicina nosotros asesoramos, vemos si tiene los hijos necesarios, la idea necesaria, para que mañana pasado no nos venga con el concepto de querer volver a hacerlo reversible, ¿no? Más bien tenemos que hacerlo lo menos reversible que se pueda. Otra pregunta, entendi. Doctor, Carla Doctor, Martínez. sí. Doctor, ¿y qué pasa, digamos, con el esperma que doctor, está ahí en el testículo? Pasa lo mismo que pasa con el óvulo, Carla Martínez. doctor, ¿Qué va a una pasar? pregunta. Un ratito, sí, ahorita le acabo, Caetano, sí, un ratito, Hola. le voy a volver a dar el audio. Ahorita acabaré con Carla Martínez. Entonces, mire, ¿qué pasa, Carla Martínez? Esto es útero, del cual vamos a hablar ahora. Estas son las trompas de falopio. Hay un lugar, se llama las características la ampolla. ¿Qué va a pasar con el óvulo en la ampolla? El óvulo lo que va a hacer es degenerarse después de las 24 horas. Después de las 24 horas. Entonces, lo que va a hacer es justamente, solo va a vivir 24 horas. Y la mucosa de la trompa de falopio lo degrada al óvulo. No viene pues al útero y no se elimina. Eso es en el útero está el endometrio, y vamos a hablar del endometrio. Acá la mucosa está diseñada para degradar al óvulo. Lo mismo, las células que no van a llegar a la característica de la copulación, se va a seguir con la espermatogénesis. Lo mismo, van a migrar hasta donde pueden migrar, van a migrar en ese proceso. ¿Por qué? Porque los túbulos rectos, el epidídimo, van a seguir transportándolo y hasta donde se pueda. Y lo que van a hacer los espermas, como son proteína, estructura celular, van a reabsorberse a este nivel, van a empezar a degenerarse. Y a medida que esto suceda, va a empezar un ciclo. Ese ciclo es de menor producción. ¿Por qué? Porque van a decir, hay estimulación hormonal, pero las características es que por esta situación, acá están yo produzco los espermatozoides, las espermatogonias van a decir eso, aquí estoy mandando, ¿para qué? Para en vano, se están rehusando. El cuerpo entiende de las características de los ciclos de reutilización, pero va a llegar un momento en que va a empezar a disminuir la producción de espermatozoides a lo largo de los años, ¿no? Eso sí, pasa. Carla Martínez. Entonces, o sea, digamos, cuando ya está cortado, cuando se hace la vasectomía, o sea, el esperma que sale sería de ese 20% o 30%, no me acuerdo, que estaba en la próstata. Sí, porque miren que las características de que hay que esperar 6 meses generalmente después de una vasectomía para que el individuo pueda tener la seguridad de no procrear. ¿Por qué? Porque en muchas anteriores relaciones sexuales, los espermatozoides todavía pueden estar en el conducto deferente, pueden quedarse ahí. ¿Por qué no se van a quedar ahí? Se quedan ahí un rato estacionados. Pueden quedarse a nivel del conducto que comparten con la vesícula seminal, el eyaculador. Pueden quedarse a nivel de este segmento incluso uretral, las últimas eyaculaciones. Uno puede tener espermatozoides en la uretra. Lo único que no vamos a tener, el paciente va a eyacular, va a tener semen. ¿Por qué no va a tener semen? Acá viene el líquido seminal, acá viene la próstata. Normal, su secreción normal. Entonces, pero lo único que no va a tener este semen es espermatozoides. ¿Por qué? Porque le hemos cortado el camino del espermatozoide. Pero va a producir, sigue la eyaculación, todo es normal, ¿no?
Y por ese periodo de tiempo hay que esperar hasta que esos espermatozoides, que incluso en las glándulas bulburetrales pueden quedarse, ¿no? Ahí hay casos mencionados. ¿Alguna otra duda? Ahí está otra persona. Jonathan, y luego otra vez Caetano. Doctor, Dime. Dime, te yo escucho. tengo una duda. Dime. Escucho. ¿Ha pasado Doc- con su audio? Doctor, ¿me escucha? Sí, apenas. Dígame. Lo escucho. No, algo Doctor, pasó con su... con Sí. relación al... Estábamos hablando en relación a la corte de las conductos diferentes. ¿No es posible para quien diga tipo esas... Lo escucho entrecortado, Caetano. A ver, repare, vea qué está pasando con su audio y luego le doy otra vez. Caetano. Sim, doutor, Caetano. Uma dúvida, doutor. Vasectomia, ela tem alguma coisa a ver com ejaculação precoce do homem? Porque é muito estímulo, ¿no? No. Si vamos con las características de la eyaculación precoz, la vasectomía no tiene una relación directa, científica, demostrada con esa situación. ¿Cuáles son algunos factores de la eyaculación precoz? Quiere decir que el individuo presenta la erección y al solo momento después de la erección presenta ya la eyaculación sin tener una pausa a muchos efectos que hay para el placer masculino y femenino. Entonces, lo que va a pasar en las causas de eyaculación precoz, hay unos factores psicológicos. Primero, como causas de eyaculación precoz. Entre los factores orgánicos para eyaculación precoz, se han visto infecciones para eyaculación precoz. Y lo otro que se ha visto son algunas alteraciones de la estimulación de la glándula seminal y de la misma glándula prostática. Estos plexos de los cuales estamos hablando, hipogástrico y parasimpático, ¿no? Como los factores más frecuentes. Ahora que ustedes van a conocer factores menos frecuentes, sí, pero por ahora estos son los más frecuentes, a saber. Pero que la vasectomía sea la respuesta, no. Hay que ver qué otros factores más tiene ese paciente. Tengan en cuenta que algunas veces los familiares y los amigos pueden comentarles, en especial los amigos, pueden comentarles, pero hasta cierto punto. Por eso, incluso dentro de la mención, no nos van a contar una historia clínica completa. Si están viniendo a nuestra consulta, confían a un porcentaje más allá, podemos indagar y podemos ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a ver el aspecto psicológico, psiquiátrico, ¿no?, de los pacientes. Sensibilidad en la glande interfiere también. Sí. Hay dentro de uno de los factores que, como hemos dicho, el aumento de la sensibilidad a nivel prostático, a nivel de la porción seminal y a nivel de la porción de glande, sí, como un factor de la eyaculación precoz, sí. Hay para eso unas características en torno a medicación para resolver estas situaciones. Generalmente con medicación, porque procedimientos quirúrgicos poco o ningún resultado tienen. Bien. Entonces, por eso, sí, con la medicación. Sí, aumento de sensibilidad en el glande, igual que lo que hay en la próstata y la vesícula seminal, sí, obvio. Mayor inervación de la que vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver en periné, por si acaso. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a describir las características de la porción de genitales internos femeninos. Vamos a describir ovarios. Vamos a describir
tubas uterinas, útero y canal vaginal. Esto todavía son órganos pélvicos. Otra cosa son las características de periné, ¿no? Donde vamos a recién valorar vulva. ¿Bien? Un ratito. Bueno, acá estábamos mencionando entonces esto de los órganos genitales internos con esta introducción de estas vísceras que componen dichos genitales internos. Vayamos describiendo propiamente los ovarios. ¿Qué nos dice la descripción anatómica con respecto a ovarios? Acá están los ovarios, acá están los ovarios. Van a aprender conceptos desde la parte embriológica, conceptos fisiológicos. ¿Cuál es el concepto anatómico? Tamaño de almendra, aproximadamente entre 5 centímetros. Es donde se van a desarrollar los ovocitos, los gametos o las células germinales femeninas. Producen hormonas. ¿Qué hormona? Los estrógenos. Van a producir progesterona, ¿no? Entonces ahí están algunas de las hormonas para describir. Tiene una fijación a la porción pélvica con una división del peritoneo. ¿Cuál es la división del peritoneo? Vayan colocando nombre grupo, vayan colocando nombre grupo. Nombre grupo, nombre grupo, nombre grupo, nombre grupo. Coloquen nombre grupo, nombre grupo. Vayan colocando nombre grupo, nombre grupo. Cuando estábamos describiendo peritoneo, hemos visto ligamento ancho del útero, ¿no? Hemos dicho que va a venir una capa de peritoneo, va a dirigirse al útero y lo va a fijar a la pared lateral de la pelvis. Pero es peritoneo. Para ovario también vamos a tener dicho peritoneo. Acá en esta imagen, donde tenemos al útero, esto es útero, estos son los ovarios, estas son las tubas uterinas o trompas de falopio. Entonces miren a estos ovarios que van a tener dos estructuras de fijación. Lo que está arriba, de color negro, es parte del ligamento ancho. Ahí está parte del ligamento ancho. Esa característica de fijación de peritoneo constituye el mesovario. Es pliegue de peritoneo. Y es una subdivisión del ligamento ancho, ¿no? Ahí está el mesoovario. Cristina, dígame. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería, antes que se pase la imagen anterior, que me repita, por favor, si es posible, porque se cortó un poquito, la producción de los ovarios, o sea, producen ovulocitos, gametos. Y producen hormonas. Hormonas. Sí. ¿Qué células? Estrógenos. ¿Qué células? Estrógenos y la progesterona. ¿Y qué células te lo dijo, doctor? Las células de la teca. Acá nosotros vamos a dividir al ovario en dos. Una que es la porción medular y otra que es la porción de la corteza. Corteza. Entonces, acá nosotros vamos a llegar a donde hay un óvulo. Tengo óvulo. No tengo óvulos. Cuando llegan a la parte histológica, en histología, ¿no? Van a ver que esto se llama folículo de Graf. Folículo de Graf, ¿ya? El folículo de Graf se divide en dos estructuras celulares, una capa externa y una capa interna del folículo de Graf. La capa externa está destinada a la producción de hormonas, como la progesterona, como la producción de estrógenos. Las características de este folículo de Graf en cada ciclo ovárico es desarrollarse en esto que es la corteza, la parte externa. Entonces, cada folículo de Graf me permite producción de hormonas y me permite la característica de la ovulación.
Esto es un concepto histológico, ¿no? O concepto embriológico también, en esto que es la teca externa y la teca interna. Y si quieren que le sume el concepto fisiológico, nosotros tenemos dos hormonas, se llama la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas hormonas no son secretadas en la porción del ovario, son secretadas a nivel de la hipófisis. Estas hormonas vienen, ¿para qué? Para estimular que el ovario en su corteza vaya desarrollando y vaya madurando los diferentes folículos. Porque en un ciclo ovárico, aproximadamente entre 5 a 10 óvulos, empiezan la maduración, pero uno solo llega a término, ¿no? Un solo ovocito a término. Entonces, pero ¿cómo están formados estos? Con estas estructuras celulares de la teca externa, de la teca interna, ¿no? Ahí está. ¿Me entendió esa parte? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Entonces, dentro del concepto anatómico, eso lo van a complementar más con histología y fisiología también. Nosotros estábamos hablando de la parte de fijación del ovario. Y esto que representa de negro se llama mesoovario y es una división de esto que está de rojo. Este es el ligamento ancho del útero. Y está fijando el útero a las paredes pélvicas, a ambos lados. Entonces, como proyección, existe esto que está de color negro y se lo llama mesoovario. Bien, mesoovario. El mesoovario se comparte con otra parte del peritoneo que también va a las trompas. Entonces, la mitad de esto puedo llamarlo mesovario y la otra mitad lo voy a llamar ¿qué? Mesosalpix. Bien, ahí está el amarillo mesosalpix y de negro lo voy a llamar al mesoovario. Muy bien. Hay un ligamento intrínseco, se llama ligamento propio del ovario. Ahí está el ligamento propio del ovario, que permite la fijación de la estructura ovárica hacia el útero. Este es el ligamento propio del ovario, que discurre dentro de la porción del mesovario. Aquí está justamente pasando dentro del mesovario, y va y se fija a la pared lateral del útero, cerca de la unión de las tubas uterinas con el segmento uterino. Ahí están los medios de fijación. Ahora hay otro ligamento. Miren este ligamento. Se lo llama el ligamento suspensorio del ovario. Este le hemos dicho propio del ovario. No es lo mismo que el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario viene envolviendo, es una capa también de porción peritoneal, que viene envolviendo a la arteria ovárica, esta que es mi arteria ovárica, y viene envolviendo a la vena ovárica. No nos olvidemos que la arteria ovárica es rama de la aorta abdominal. Y no nos olvidemos que la vena ovárica del lado izquierdo drena en la vena renal y la vena ovárica del lado derecho drena en la vena cava. Muy bien. Hay algunas características en mención de los ovarios. Los ovarios en posición anatómica, esto por si acaso no es la posición anatómica del ovario, ¿no? O sea, esto es cuando uno está tensionando el ligamento ancho para poder ver al ligamento ancho. Y esas imágenes están también en algunas ilustraciones. Esta es una posición del ovario. Miren cómo viene, ahí está el útero, esto es la vejiga. Cómo vienen las trompas, generan una flexura y después de su flexura, ahí sostienen a las estructuras ováricas. Dichas estructuras ováricas que van en relación con las fimbrias de la tuba uterina, estas proyecciones se llaman fimbrias. Bien, van en relación a las fimbrias de la tuba uterina. ¿Por qué? Porque una vez que el ovario produzca el óvulo y se libere del folículo de Graf, es transportado por estas tubas uterinas. ¿Bien? Transportado por las tubas uterinas. Por eso también a las tubas uterinas se lo llama oviducto. Bien, a las tubas uterinas se lo llama oviducto. Ahí están las características de fijación. Acá volvemos a mencionar, miren, por eso acá incluso colorea hasta dónde es el mesoovario. Porque después lo de amarillo representa el mesosalpix.
Bien, ahí la diferenciación. Ahí está otra vez el ligamento propio del ovario. Y vamos a hablar de las tubas uterinas. Eso, en breve vamos a continuar con la irrigación, drenaje venoso e inervación de ovario en uno solo. Dígame, Carla Martínez Sánchez. Doctor, ¿y qué pasa con los quistes de ovario? Muy bien, ya que estamos acá. Y cuando estén en fisiología en fisiología 2, no Dios, pero en fisiología 2, van a entender que cuando un folículo de Graf no libera, miren que lo que hace, ustedes a parte embriológica ven el desarrollo de cada uno de los ovocitos. Dentro del folículo de Graf está el ovocito. El folículo de Graf lo que se hace es llenar de líquido para luego mostrar un punto de salida para el ovocito, ¿no? Cuando no hay la expulsión del ovocito en el folículo de Graf y este se llena de agua, se llena de agua, se llena de agua, se llena de agua, entonces vamos a tener algo que se llama como el quiste de ovario. Podemos tener quistes de 2 milímetros, así como los datos médicos reportan quistes de 10 centímetros.